Vamos a empezar un poquito con casos clínicos, ¿ya? Esta paciente que me tocó ver eh, es una paciente de 35 años de edad, estaba divorciada, era ejecutiva de un banco, estaba de subgerente, ¿ya? Y había estado como 3 años con dolor generalizado, acroparestesias, o sea, sentía sensación de adormecimiento de las manos, sensación de hinchazón, tenía fatiga, tenía disomnia, alodinia. Eh, Disomnia es el dormir mal, dormía 8, 10 horas muchas veces, a veces no podía dormir, tenía insomnio, pero generalmente tenía disomnia, dormía más de 8 horas, pero igual se levantaba cansada, como si no hubiera dormido nada. Tenía alodinia, la alodinia es el dolor presentado por los que no son dolorosos, a diferencia de la hiperalgesia, que es la sensibilidad exagerada a estímulos dolorosos, ¿verdad? Al examen físico, cuando yo la revisé, lo único que tenía eran puntos fibromialgicos positivos. Eh, la habían revisado varios médicos en ese tiempo y no le encontraban absolutamente nada. Dentro de los exámenes complementarios, habían hecho absolutamente de todo. Tenían autoanticuerpos, hecho, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, reumatoide. Afortunadamente todo le había salido negativo, ya, incluso por métodos que eran marca Patito, todo le había salido absolutamente negativo. Tenía resonancia de cerebro, resonancia de cuello, resonancia de la columna, resonancia de todo, tomografía inicialmente le habían hecho de columna, todos los exámenes habidos y por haber, había tenido y todo negativo. Y como dice acá el título, la paciente, siendo gerente del banco, había decidido dejar de trabajar porque se sentía realmente mal. Entonces, la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia es igual de mala que de los pacientes con artritis reumatoide. Eh, Acá tenemos otra paciente, una paciente, la señora Isabel, tenía 70 años de edad, estaba casada, eh, se dedicaba a labores de casa y había tenido un evento biográfico grave, había fallecido su hijo, ¿no? Entonces, después del fallecimiento de su hijo, eh, entonces tenía 3 meses de dolor generalizado, también tenía acroparestesias en las manos, tenía fatiga, tenía disomnia. Al examen físico, los médicos que la habían visto previamente le habían encontrado artritis, entre comillas. Cuando yo la revisé no había artritis ni vestigios de artritis, un poquito de artrosis como toda persona de 70 años. Lo que sí tenía muy intensos eran sus puntos fibromiálgicos y dentro de los exámenes complementarios, revisando todo lo que le habían hecho, lo único que tenía era un factor reumatoide positivo, una cruz, por método de látex, que ya no se debe hacer por látex, ya les he indicado eso. Tenía una PCR también por técnica de látex, una cruz, y tenía una velocidad de sedimentación de 30, que como ya les he dicho, para 70 años era normal. Eh, Tenía una PCR negativa, todos los otros laboratorios eran absolutamente normales. A esta paciente le habían diagnosticado artritis reumatoide con estos exámenes. Yo le hice factor reumatoide por nefelometría, era negativa, su PCR por nefelometría negativa, tenía una velocidad de sedimentación en 30, que es normal, le hice ferritina, le hice, ¿qué se llama? Todos los otros autoanticuerpos, todo era absolutamente negativo. Fui quitando los corticoides,
le repetí histología después de un tiempo y todo fue absolutamente negativo. Y fíjense qué dato más interesante, 40% de los pacientes ancianos con fibromialgia son tratados o son tratados con esteroides y muchas veces el diagnóstico está errado. Son tratados como si se trataran de pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes como la artritis reumatoide. En nuestro medio ese porcentaje puede ser todavía mucho mayor. Y a su vez, les presento este caso de una paciente, es una paciente que me tocó también ver, todos los pacientes que les presento son pacientes que me han tocado ver. Marcela era una paciente de 40 años de edad, era casada, tenía 3 hijos, tenía un año de dolor generalizado, tenía fatiga. Al examen físico nunca le encontraron nada, tenía un dolor generalizado, le habían diagnosticado con esto fibromialgia y le habían hecho varios exámenes, ASTO entre ellos, factor reumatoide, le dijeron que no era nada, tenía un ANA por látex negativo y una velocidad de sedimentación en 30. Cuando me tocó revisarla, esta paciente tenía un anti-RO, un anti-LA positivo y un antinuclear positivo. El diagnóstico de esta paciente fue, en realidad, cuando me tocó verla, tenía una seroftalmia, no muy marcada, pero sí tenía seroftalmia, tenía un test de Schimmer positivo, y el diagnóstico era un síndrome de Sjögren y estaba cursando con una mielitis transversa secundaria a su síndrome de Sjögren. Entonces, como pueden ver, a pesar de que tenía una enfermedad del colágeno, también tenía evidentemente una fibromialgia y el 40% de los pacientes con enfermedades del colágeno, por ejemplo, un lupus, una artritis reumatoide, un síndrome de Sjögren, también tienen fibromialgia. Entonces, muchas veces uno ve un paciente con artritis reumatoide sigue quejándose de dolor, de fatiga, y mientras uno no trate la fibromialgia, el paciente va a seguir mal. Entonces hay que tratar las dos cosas. Bueno, ¿dónde está ubicada la fibromialgia? La fibromialgia pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades por sensibilización central, que pertenecen a un grupo grande de enfermedades. Acá está la fibromialgia, fíjense. Están viendo el cursor, ¿verdad? Melissa. Sí, así, doctor, se ve. Ya. Prende tu cámara, Melissa. Te toca prender tu cámara. Eso. Solange ya prendió su cámara. Está bien. Entonces, fíjense, la fibromialgia está acá. Hay un grupo grande de enfermedades. Por ejemplo, la migraña pertenece también a las enfermedades por sensibilización central. El síndrome de las piernas inquietas es un síndrome donde el paciente mueve mucho las piernas durante toda la noche y toda la noche está pateando como si estuviera en la piscina. La migraña, la cefalea tensional son enfermedades por sensibilización central, el síndrome de fatiga crónica, la dismenorrea crónica. Entonces, hay varias enfermedades por sensibilización central. Entonces, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, el síndrome de intoxicación por químicos ambientales, por ejemplo. Hay varias enfermedades. Acá está del síndrome por intoxicación por químicos ambientales. Varias enfermedades tienen este mecanismo de reentrada. Como vamos a ver, les voy a explicar qué es la sensibilización central. Entonces, pertenece a este grupo de enfermedades. Aquí está la sensibilidad química múltiple, ¿sí? Que es muy frecuente. Generalmente se presenta en personas que trabajan con ¿qué se llama? Cerca a plantas
donde hay mucho químico, como por ejemplo derivados del petróleo, por ejemplo estaciones de servicio de gas, de gasolina, en plantas industriales, etcétera, etcétera. Sí, tenemos la fatiga crónica y la fibromialgia. Incluso la sensibilidad a químicos múltiples sería mucho más frecuente que la fibromialgia y la fatiga crónica. Entonces, en realidad en fibromialgia también hay criterios de clasificación de fibromialgia, no hay criterios diagnósticos. Y los criterios de clasificación de fibromialgia, fíjense, uno tiene que tener dolor generalizado de más de 3 meses de evolución a ambos lados del cuerpo. O sea, uno no puede tener solo dolor al lado derecho, tiene que ser a ambos lados. Y tiene que estar por encima y por debajo de la cintura. O sea, tiene que ser un dolor, tiene que ser dolor difuso, generalizado. Y tiene que tener 11 de 18 puntos dolorosos a la palpación con más de 4 kilogramos de presión. Obviamente, si a una persona uno le aprieta y le clava los dedos, le va a doler muchísimo. Entonces, solo con 4 kilogramos de presión. Más o menos eso significa hasta que las yemas de los dedos se ponen un poco blancos. Ya con con esto uno tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 81%. ¿Qué significa eso? Que en realidad no es mejor. Hay pacientes que no, a los cuales no les podemos hacer diagnóstico y hay dos que diagnosticamos como fibromialgia y que en realidad no son fibromiálgicos, ¿verdad? Estos son los puntos dolorosos fibromialgicos. Occipitales, acá tienen los occipitales. Están los cervicales bajos, acá. Están los puntos trapecios. Están los supraespinosos. Están los puntos de las segundas costillas. Están de los epicóndilos. Están los puntos glúteos. Están los puntos de las caderas de los trocánteres que vienen a estar por acá abajo y los de las rodillas, ¿verdad? Esos son los 18 puntos. El problema de estos criterios diagnósticos, tenemos algunos problemas y es que atención solo en el dolor, en los 18 puntos dolorosos. Hay gente que no tiene, por ejemplo, dolor en los 18 puntos. No considera, por ejemplo, otros puntos dolorosos como, por ejemplo, los tibiales, que son muy sensibles. Ya no considera la hiperalgesia generalizada, no considera la alodinia, no considera otros síntomas como la fatiga que presentan estos pacientes, no considera, por ejemplo, la alodinia, no considera las alteraciones en el sueño, no considera los estados psicológicos que tienen estos pacientes. Simplemente se basa en el dolor difuso, ¿verdad? Respecto a los síntomas asociados, frecuentes en la fibromialgia, eh, fíjense, la fatiga se presenta prácticamente en todos los pacientes. 90% de los pacientes con fibromialgia tienen fatiga especialmente vespertina. ¿Ya? Este es un síntoma muy, muy característico. Les había dicho que fatiga es una sensación subjetiva de agotamiento. A diferencia del cansancio, ¿cuál es la diferencia del cansancio? El paciente que se cansa, el paciente se cansa cuando hace actividad física. Y estos pacientes están agotados sin tener actividad física. Son pacientes que despiertan y ya están cansados, ya están
agotados sin hacer actividad física. Fíjense, 90% tienen fatiga, 90% tienen trastornos del sueño, tienen un sueño no reparador, tienen sueño no reparador. ¿Qué significa eso? Que duermen 8 horas, 6 horas, pueden dormir horas, pero igual siguen cansados, siguen con sueño. Entonces tienen un sueño no reparador a lo que habíamos llamado disomnia. ¿Verdad, Silvia Fernández Terán? A ver, prende tu cámara. Silvia, parece que no se ha bañado todavía, Silvia. No, aquí, doctor, no, es que estoy en el trópico y está haciendo mucho calor. Eso está bien. Entonces, Silvia, ¿te has dado cuenta que de repente tú tienes fibromialgia en las épocas del examen? Todo te duele. ¿Cuántos? Yo les digo ahorita, ponemos abierto el chat y les digo, ¿Perdón? levanten la mano quienes tienen dolor generalizado, quienes tienen fatiga, quienes cuando duermen se levantan más cansados. Yo creo que la mitad de ustedes, los estudiantes y en especial las mujeres, tienen fibromialgia. Sí, es parte, digamos, de la vida de los estudiantes y de las estudiantes de medicina, ¿verdad? 70% tienen cefalea, que puede ser cefalea de tipo migraña o cefalea de tipo tensional. Miren, 50% tienen trastorno digestivo funcional. Puede ser estreñimiento o puede ser diarrea o pueden alternar entre diarrea y estreñimiento. 70% tienen trastorno del ánimo, puede ser ansiedad o puede ser depresión. El 30% tiene depresión el momento del diagnóstico, ¿sí? No es necesario que apenas todas las estadísticas, pero sí es importante que sepan que casi todos, un 90% tienen fatiga, 90% tienen alteración del sueño y un 70% tienen cefalea. O sea, un gran porcentaje tienen, sobre el 70%, casi todos tienen estas manifestaciones. Lo importante es que sepan que casi todos tienen estas manifestaciones. Fatiga, trastornos del sueño, cefalea, que puede ser tensional, no tensional, trastornos digestivos como estreñimiento, diarrea, alternan entre estreñimiento, diarrea, alteraciones del ánimo como ansiedad, depresión, ¿ya? Hay otros trastornos cognitivos, por ejemplo, falta de atención y de concentración, que muchas veces y el paciente dice, doctor, mi memoria me está fallando, siempre me olvido, y uno tiene que tener la sutileza y preguntar realmente si es un trastorno de memoria o es trastorno de atención y concentración. El que está perdiendo la memoria no se acuerda lo que se olvida, mientras que el que tiene alteración en la concentración y en la atención se da cuenta que se ha olvidado algo y está buscando lo que se ha olvidado y está buscando sus llaves y sin embargo las llaves están en su mano. ¿Cuántas veces a ustedes están leyendo y se dan cuenta que no han entendido nada? No les está fallando la memoria. Lo que pasa es que ustedes tienen una alteración en la concentración y en la atención. Su mente está en otra cosa porque están muy tensos, están muy ansiosos, ¿verdad? Tienen vejiga irritable o hiperactiva, ahora se llama vejiga hiperactiva. ¿Qué significa? Son gente que está todo el rato yendo al baño a orinar y muchas veces les hacen examen de orina, está medio con un poquito más de bacterias porque llevó tarde el examen de orina y le dicen, no, infección urinaria, y los tratan cada vez como infección urinaria. O esa orina salió un poco contaminada, dicen infección urinaria. O ya no les hacen examen ni siquiera de orina y como hay un poco de polaquiuria, un poco de disuria, les dicen, y orinas frecuentes, les dicen, no, es tu infección urinaria, toma medicamento, y les están dando medicamento. Para que se den cuenta, la vejiga irritable se presenta en niños.
¿no? En niños chiquitos, por ejemplo, la profesora les va a tomar examen, señorita, quiero ir al baño, pero siempre, periquita, antes del examen quieres ir al baño, o cuando ustedes están por dar el examen, siempre hay la compañera, no, espérenme, espérenme, voy a ir al baño. O cuando va a ir a visitarle su nuevo novio, pues espere, están yendo rápido al baño. ¿Verdad o mentira, Silvia? ¿Ve? Entonces eso es síntoma de vejiga hiperactiva o vejiga irritable. Estos pacientes incluso pueden tener Raynaud, pero es un Raynaud benigno o Raynaud, lo que como se escribe pronunciamos, pero se lee Raynaud. Parestesias o acroparestesias, esa sensación de adormecimiento, de hinchazón de las manos. Tienen intolerancia al frío, tienen sensación de frío en los pies o sensación de hinchazón de las manos, de los pies. ¿Ya? Fíjense, la consulta en reumatología llega a ser un 10 o 20% de los pacientes consultan por fibromialgia. Hay un 1 o 4% de la población que tiene fibromialgia. O sea, hay muchísimo más fibromialgia que artritis reumatoide, que es la enfermedad del colágeno mucho más frecuente. ¿Sí? O sea, uno como reumatólogo, como especialista, ve muchísimo más fibromialgia que lupus, que artritis reumatoide, que todas las patologías reumatológicas combinadas. Y entre fibromialgia y dolor lumbar, nosotros vemos más de la mitad de la consulta, ¿verdad? Y con artrosis más, yo diría el 80% es raro el paciente con lupus, artritis reumatoide en general, ¿verdad? La relación según sexo es de 3 a 7 mujeres por un varón, lo que nos habla de que puede haber un factor, ¿verdad? Siempre las mujercitas además son más emotivas. No les digo más histéricas, pero son más emotivas. Por ahí me van a acusar de discriminación, ¿no, Silvia? Y la edad de diagnóstico está desde los 50 años. En realidad tiene también un comportamiento bimodal. Es la fibromialgia de personas jóvenes, por ejemplo, mujeres alrededor de los 30 años que tienen una actividad laboral muy intensa. Ahora se está viendo, por ejemplo, en gente como de 18, 20, 22 años, en la edad de ustedes, que están en etapa de mucho estrés laboral o de estudio, y también alrededor de los 30 años donde están buscando trabajo, están queriendo subir en los puestos de trabajo, y después alrededor de los 50 años. ¿Ya? ¿Por qué se produce la fibromialgia? Hay un factor genético predisponente y hay un factor desencadenante, como vamos a ver. Y hay un factor genético predisponente que va a predisponer, valga la redundancia, a la sensibilización central, y también se va a producir esto, va a haber factores como se llama coadyuvantes como la disfunción autonómica, anomalías psicológicas, trastornos del sueño y anomalías neuroendocrinas. Inicialmente se pensaba que era una disfunción autonómica o anomalías psicológicas. Inicialmente se pensaba de que la depresión o la ansiedad eran la causa de la fibromialgia, pero después se han hecho estudios y han descartado como causa primaria de la fibromialgia. También se pensó que era trastornos del sueño, trastornos en la fase de sueño profundo, por ejemplo, que producían la fibromialgia, pero no todos los pacientes con fibromialgia tienen trastornos de sueño. Por ejemplo, se creían que eran trastornos neuroendocrinos, como por ejemplo la alteración en la secreción de hormonas de estrés, pero en realidad son pacientes que sí tienen alteraciones en la secreción, por ejemplo, de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, en la secreción de cortisol, pero sí tienen elevadas las hormonas de estrés, normalmente elevadas, y la respuesta al estrés ya no es muy alta.
Normalmente cuando uno es sometido a un estrés, uno normalmente tiene un umbral bajo, o sea, está bajo en el umbral de estrés. Miren, está acá abajo. Y cuando es estresado, uno inmediatamente responde con una respuesta que normalmente tiene un estrés nivel 1. Cuando uno se somete a un estrés llega a un nivel máximo, 10. Estos pacientes tienen sus niveles de hormonas de estrés en nivel 5, o sea, ya están habitualmente con un nivel alto. Y cuando responden o son sometidos al estrés, ya no suben del 1 al 10, del 5 suben al 7. Entonces, su respuesta al estrés ya no es tan buena, porque ellos ya tienen un nivel de hormonal, de hormonas de estrés ya basalmente altos, ¿ya? Igual en la disfunción autonómica, estos pacientes, por ejemplo, tienen basalmente, están taquicárdicos, con una frecuencia cardíaca más alta que los otros pacientes. O sea, hay una descarga autonómica un poco más elevada, por ejemplo, con una frecuencia cardíaca de cerca a 90, ¿sí? Y cuando empiezan a hacer ejercicio o cualquier cosa, no hay ese cambio más intenso que tiene que haber, o cuando están estresados, no suben a más de 110, mientras una persona normal habitualmente está alrededor de 70, 80, y cuando es estresado o cuando tiene un estrés de 80 sube a 120. Entonces hay un delta mayor de una persona normal. Entonces, ¿cuáles son esos factores genéticos predisponentes? Se ha visto que hay una mayor agregación familiar. Fíjense la agregación familiar en artritis reumatoide. Hay una agregación familiar de 1.1, mientras en fibromialgia la agregación familiar en familiares de primer grado es del 6,4%, lo que nos habla de que hay una agregación familiar, hay un componente genético importante que puede jugar un rol importante en la fibromialgia. ¿Y dónde estaría ese gen? El gen de la serotonina. Los pacientes con fibromialgia tienen alteración en el transportador de la serotonina de un 31% frente a las personas sanas en un 16%. Por lo tanto, aparentemente hay un factor genético predisponente en estos pacientes. Ahora, se han hecho estudios en fibromialgia y inicialmente, como el paciente tenía dolor, se estudió a nivel periférico si había alguna alteración en las fibras nerviosas o en las citoquinas en estos pacientes. Y se vio de que no había alteraciones a nivel periférico, ¿sí? Se estudió enormemente a nivel periférico y se vio que las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas eran normales. Posteriormente se fue a estudiar los cerebros de personas con fibromialgia con estudios de imágenes. También se estudió el cerebro en ratones y se vio que estos ratones y estas personas con fibromialgia tenían cerebros normales. Entonces, ¿qué es lo que se determinó? Que estaban alterados en el asta anterior. A nivel de la médula espinal había una alteración y a este nivel, en el asta anterior, se producía la sensibilización central. Por lo tanto, se producía el impulso doloroso, viajaba por la médula espinal. A nivel del asta anterior de la médula espinal, se amplificaba el impulso doloroso, y ese impulso doloroso amplificado llegaba al cerebro amplificado y el cerebro era engañado. Por ejemplo, acá en forma periférica uno aprieta
o comprime la región cervical del paciente en forma normal, sin causarle dolor, esa sensación viaja hasta la médula espinal. En la médula espinal ese impulso es sensado como mucho dolor, y ese impulso amplificado llega al cerebro como daño, como dolor intenso. Por lo tanto, el fenómeno primario en fibromialgia se produce en la médula espinal. ¿Y qué se llama ese fenómeno primario? Se llama sensibilización central. ¿Y qué es la sensibilización central? Es el aumento generalizado de la sensibilidad al dolor por un procesamiento nociceptivo patológico dentro del sistema nervioso central. ¿A qué nivel? A nivel de la médula espinal. ¿Queda claro? Entonces, el síndrome de dolor neurótico la fibromialgia es un síndrome de dolor neuropático. La sensibilización central crónica es un proceso primario necesario propio de la fibromialgia. Entonces, la patogenia de la fibromialgia tiene más en común con desórdenes del área afectiva o del dolor neuropático que con las enfermedades inflamatorias degenerativas del sistema musculoesquelético. Entonces, no se olviden, la fibromialgia tiene mucho más que ver con lo que es el dolor neuropático, con la transmisión nerviosa, que con el proceso inflamatorio. ¿Queda claro? En la fibromialgia hay dos fenómenos, que es la sumación temporal. Fíjense, este es un paciente normal, donde el primer impulso doloroso lo siente más rápido. Esta es una persona normal. El primer impulso doloroso es mucho más intenso en personas con fibromialgia, y el segundo impulso doloroso es mucho más alto todavía en fibromiálgicos. Y la desaparición del dolor en fibromiálgicos también es mucho más lenta que en personas normales. Otra cosa bien importante es de que el neurotransmisor del dolor, la sustancia P, en pacientes con fibromialgia está mucho más elevada que en personas normales. A nivel de la médula espinal, en el líquido cefalorraquídeo, la sustancia P, que es facilitadora del dolor, está mucho más elevada. También se ha visto que algunas citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, puede estar más elevada en algunos pacientes con fibromialgia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la fibromialgia? Lo más importante es tomar medidas generales, educación, el ejercicio físico y tratamiento del dolor. Nunca hay que olvidarse que hay que tratar las alteraciones o condiciones asociadas. Por ejemplo, si el paciente está ansioso, hay que tratar su ansiedad. Si está deprimido, hay que tratar la depresión. Si el paciente tiene alteración del sueño, hay que tratar la alteración del sueño, porque si el paciente con fibromialgia, al paciente con fibromialgia no lo hacemos dormir bien, ese paciente va a seguir con fibromialgia. Si el paciente con fibromialgia, por ejemplo, está con cefalea y con migraña y no tratamos su migraña, no va a mejorar su fibromialgia. Si está con colon irritable y no tratamos su colon irritable, ese paciente va a seguir con fibromialgia porque va a seguir molestándole su colon irritable. Ahora, en relación a las medidas generales, algo importante, lo primero que uno tiene que decirle al paciente con fibromialgia que es una enfermedad real, no es producto de su cabeza, o sea, no está loco el paciente con fibromialgia. Muchos de estos pacientes pasan por pacientes que están histéricos, pacientes locos. Mira, te he hecho de todo, te he hecho laboratorios, te he hecho hasta kriptonita en lágrimas y todo es normal. De ese paciente o esa paciente, porque la mayoría son mujeres, esa paciente está loca. No, son pacientes que están enfermos de verdad,
son pacientes que tienen una alteración orgánica. Hay sensibilización central. Por lo tanto, hay que tratarlos y hay que decirles que tienen una enfermedad real y que hay una alteración en la percepción del dolor, primera cosa. Segundo, hay que hacerles entender que es una enfermedad benigna y que no va a haber una destrucción ni de las articulaciones, ni lo va a matar. Eso ya les calma bastante al paciente. Y otra cosa es importante, hay que decirle al paciente que es importante que nos ayude en su tratamiento para que lo podamos ayudar, porque si el paciente no ayuda, no vamos a poder ayudarlo. Segundo, el ejercicio físico primero tiene que ser indicado por alguien que entiende de fibromialgia. Segundo, no podemos mandarle, por ejemplo, a hacer ejercicio físico, a hacerle fisioterapia con el fisioterapeuta de la selección boliviana, porque seguro que esa persona va a terminar destruida. ¿Sí? Segundo, a una viejita de 80 años no le vamos a mandar a hacer el ejercicio de una persona de 20, de 30 años. Segundo, tercero, ese ejercicio tiene que ser progresivo. Poco a poco tiene que hacer su ejercicio. ¿Sí? Y cuarto punto, ese ejercicio tiene que ser iniciado luego de que los otros tratamientos se han debido iniciar. Algo importante, el ejercicio intenso exacerba la sumación temporal. O sea, la sumación temporal es algo que incrementa la sensibilización central. Y algo importante, el ejercicio físico no tiene que ser en la tarde ni en la noche o muy tarde. Por lo menos tienen que pasar 3 horas antes de que el paciente duerma, porque cuando uno hace ejercicio uno aumenta las hormonas de estrés. Entonces mucha gente hace ejercicio para poder dormir bien y lo único que hace es empeorar su fibromialgia. ¿Ya? Entonces, en relación al tratamiento, hay un montón de medicamentos que se pueden utilizar. Están los analgésicos como antiinflamatorios esteroidales, antiinflamatorios no esteroidales. Hay que tener cuidado con estos medicamentos, sobre todo por el daño renal que pueden producir, sobre el daño a nivel gástrico. Uno puede actuar sobre la vía del dolor por la vía ascendente, por la vía descendente, fíjense, a nivel de tantos receptores por la vía ascendente que puede actuar, sobre la vía descendente también puede actuar. Fíjense, cuando uno muestra a tantos niveles en los que puede actuar, significa que ninguno en realidad es efectivo, ¿verdad? Porque si fuera realmente, si tuviéramos un medicamento realmente efectivo, uno mostrara el medicamento que es la panacea y no necesitara mostrar tanto medicamento. Entonces, hay varios medicamentos que podemos utilizar en fibromialgia. Lo importante es encontrar el medicamento adecuado para cada paciente. Entre los medicamentos que se utilizan en fibromialgia están los moduladores de la neurotransmisión del dolor. Principalmente están los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos duales y la pregabalina, que también es un neuromodulador. En relación al pronóstico de la fibromialgia, la calidad de vida de la fibromialgia es mala, pero está alterado, pero es estable. El diagnóstico precoz de la fibromialgia mejora el pronóstico de la fibromialgia. Miren, en realidad estos pacientes la pasan mal, pero no interfiere con el trabajo. O sea, son pacientes que la pasan mal, están medio destruidos, pero siguen haciendo residencia de medicina o siguen estudiando medicina, ¿verdad? 70% de los pacientes siguen trabajando, siguen haciendo su vida normal, aunque la pasan mal. Hasta un 9% tienen invalidez laboral, o sea, produce invalidez laboral, como en nuestra paciente que les había presentado, que era subgerente del banco. Listo, muchachos. Ahí terminamos.